el clásico par de alfiles en la española. El estudio de la siguiente partida clásica presenta el interés de comparar los propios comentarios de Tarrasch y los de su eterno crítico Ninšović, en este caso muy satisfecho por el juego de su veterano colega. La partida entre Harmonist y Tarrasch en el Congreso de Breslau, Bruselas, comenzó con el movimiento E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, caballo D6. Tarrasch hizo este movimiento voluntariamente, considerándolo, comparado con alfil E7, que estudiaremos en la partida número 55, como la defensa más simple que conduce a un juego igualado. Posteriormente fue jugado con éxito por Pillsbury. Me imagino que se refiere a Kasparov en este comentario al movimiento caballo D6, no a alfil E7, por lo que sigue ahora. Luego, desde mediados de los años 70 por Romanichin, y hoy en día el relevo lo ha tomado Kramnik. La partida actual, efectivamente, la fuente original de una variante de moda, reveló muchas de las ideas básicas para las negras. Después de caballo D6, el blanco continuó con alfil por C6. Con blancas, el propio doctor también intentó la captura D por E5, caballo por B5, A4 y ahora D6. También se ha considerado como interesante el salto caballo de B a D4. Después de D6, varias alternativas. Una de ellas es A por B5, caballo por E5, torre E1, alfil E7, caballo por E5, D por E5, dama por D8, jaque, rey por D8, torre por E5, alfil D6 con igualdad. O el agudo ataque de Janowski con el avance del peón a E6, después de F por E6, A por B5 y caballo E7. Ahora continuemos con alfil por C6, D por C6, que es la mejor continuación, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque y rey por D8. Una de las tablillas de la defensa de Berlín, apodada por ser tan difícil de traspasar, por lo sólida que es, debido al muro de Berlín. Los recursos de este complejo final fueron subestimados durante mucho tiempo hasta que Kramnik lo jugó en el match por el Campeonato Mundial de Londres en el año 2000. Aunque las negras experimentan temporalmente dificultades debido a la pérdida del enroque, en el final, gracias a sus dos alfiles y mayoría de peones en el flanco de dama, tienen buenas posibilidades de ganar, comentó Tarrasch. Además, en comparación con las configuraciones precisas, aquí el valor de cada movimiento no es tan grande y las negras pueden variar sus formas de defenderse. La posición contiene numerosos matices y es muy difícil encontrar la línea de juego correcta para las blancas. Por el momento, una cosa está clara: tiene un cierto número de movimientos útiles como caballo C3 y H3, pero después cada uno juega como quiere. En el siglo XXI parece que el blanco está encontrando gradualmente algunas formas, aunque se trata de un proceso largo, doloroso y nada obvio. En definitiva, a día de hoy la variante sigue viva. En la partida, Harmonist
respondió con la jugada dudosa alfil G5 jaque. Una pérdida de tiempo. En cualquier caso, el rey negro tiene que moverse desde D8. Más lógico es el desarrollo caballo C3 y ahora H6 con las siguientes posibilidades. Una de ellas es B3, a lo que sigue o se ha jugado alfil E6, alfil B2, alfil E7. Es interesante en este momento también rey C8, según Romanichin. Alfil E7 es respondido con torre de A D1 jaque, rey C8, torre de F a E1, considerada como dudoso movimiento, y consideran como la buena jugada caballo E2. Después de torre de F a E1, G5, caballo E4, B6, considerado igualmente de dudoso valor, y prefieren la jugada torre E8, quitando la torre de la diagonal del alfil de B2, porque después de B6 las blancas no aprovecharon el tema de la torre en H8 y jugaron caballo D4, que es un error, cuando en realidad la jugada correcta es caballo D6 jaque, y después de alfil D6 el juego está nivelado. Tras caballo D4, caballo por D4, torre por D4, rey B7, caballo F6, A5, A4, C5, torre D3, C4, B por C4, alfil por C4, torre D4, alfil E6, caballo E4, torre de H a D8, torre de A D1, alfil F5, un buen movimiento, F3, alfil por E4, torre por D8, torre por D8, torre por D8. Sigue alfil por D8, F por E4, rey C6, alfil A3, B5, A por B5 jaque, rey B5, y las negras ganaron. Otra alternativa es el desarrollo del alfil a D2, alfil E6, caballo E2, C5, alfil C3. Tampoco está claro, como en una partida entre Tarrasch y Lasker en Hastings 1895. Otro movimiento es, en el décimo de la partida, la variante torre de 1 jaque, rey E8 y H3. Otra alternativa sería B3 con el fin de desarrollar el alfil igualmente por fianchetto, y ahora dos alternativas, G5 o, según Pillsbury, en su lugar el movimiento 11 alfil B4 con la idea de, luego de alfil B2, alfil por C3, considerado como interesante este cambio. No dan evaluación en esta posición, pero me imagino que sea una posición igual. Después de G5 dejaron aquí los análisis. Las posibilidades de ambos jugadores estarían equiparadas. Como dejaron aquí los análisis y en G5, he decidido poner el módulo, porque muchas evaluaciones o valoraciones de estas posiciones provienen de los clásicos que no tenían la posibilidad de estas herramientas, así como de los grandes maestros que, analizándola, tenían herramientas de años anteriores más débiles, digamos de ese modo. Aquí, en este momento, se considera como mejor opción para las blancas el avance G4, que las deja con una clara ventaja, posición muy característica en la actualidad de este tipo de posiciones. Seguimos entonces con la línea H3, A5 y alfil F4. Aquí se considera otra alternativa, como es B3,
pero dan como buena jugada alfil b4, una partida entre Fritz 5 y Anand en Frankfurt en un juego rápido en 1998. Como pueden observar, las blancas conservan aquí una ligera ventaja que la daría principalmente el movimiento alfil b2. Continuando con alfil f4, alfil e6, g4, caballo e7. No expondré aquí todos los movimientos mejores que da la máquina debido a que se haría demasiado extenso. Yo los animo a que busquen teoría al respecto, así como analizar primeramente por sus propios medios estas posiciones y posteriormente compararlas o comparar sus análisis con los ordenadores. En esta partida, después de caballo e7, continuó caballo d4, caballo d5, caballo de c a e2, alfil c5, caballo por e6, f por e6, c4, caballo b6, b3, con una pequeña ventaja en una partida de Londres, en la 9ª partida del match en el año 2000. Pero en realidad aquí no veo en qué match, bueno, debe haber sido los matches entre Tarrasch y Lasker que jugaron esta posición, puesto que Kasparov no da referencia. Sencillamente de Londres, 9ª partida del match de 2000, será entre Kasparov y Kranjný, por lo que veo a continuación. Por lo tanto, continuamos con la línea H3, a lo que el negro responde como interesante alfil d7, b3, rey e8, o el desplazamiento del rey a c8, alfil b2, b6, torre de a d1, como Kasparov-Kranjný en Londres, 3ª partida en el año 2000, o entre Chirov y Kramnik en Astana en el año 2001. Después de rey e8, alfil b2, torre d8, torre de a d1, caballo e7, torre de f a e1, caballo g6, caballo e4. Y el descuidado caballo f4 dio a las blancas un ataque muy fuerte tras el avance e6 en la partida entre Kasparov y Kranjný en Astana en el año 2001. Les recomiendo que a medida que vayan estudiando y analizando esta partida se vayan fijando en la valoración del ordenador, de la máquina, para que así puedan comparar la posición y valorarla como tal. Así que, siguiendo la partida con alfil g5, continuó rey e8, pero no el desarrollo alfil e7, considerado como dudoso debido a g4, caballo h6 y h3. Aquí no dan valoración y usted puede confirmar si está con ligera ventaja del blanco como indica la máquina. Aunque aquí también la máquina da como un poco más de ventaja la eliminación de la pareja de alfiles de las negras por medio de alfil e7 y rey e7. Así que continuando con h3, observamos que las blancas conservan una mínima ventaja un poco menor que la línea alfil por e7, rey por e7, que amplía un poco más la ventaja del blanco. Continuando con el traslado del rey a e8, caballo c3, h6, alfil f4, alfil e6. La mayoría de peones de las blancas tiene poca movilidad, comentó Ninsovic. El blanco siguió con torre a d1, torre d8, caballo e4, c5,
Al amenazar caballo D4, las negras provocan un intercambio de torres, dándole la oportunidad de poner en juego la torre de su rey. Comentario de Tarrasch. El blanco continuó con torre D8 jaque, rey D8, torre D1 jaque, rey C8 y H3. Con esta jugada se amenaza G4, caballo E7 y la captura del peón de C5. Por esa razón, al movimiento H3 siguió la defensa del peón con B6, rey F1 y alfil E7 y ahora A3. Las blancas claramente tienen dificultades para encontrar un buen plan. Después de la jugada rey E1, considerada y valorada como un error, seguiría alfil por A2. Encerrar el alfil ahora con B3 no funciona en vista de C4. Por ejemplo, caballo de a D2. O si se retrocede con el caballo de F a D2, entonces sigue C por B3 seguido de caballo D4. Lo mismo ocurre después de caballo de E a D2, C por B3, C por B3, alfil B4, rey F1, alfil por D2, caballo por D2 y caballo D4, capturando el peón de B3 con ventaja de las negras. Después de A3, torre D8, torre por D8, jaque y rey por D8. El intercambio de torre ha aumentado sensiblemente el radio de acción del rey negro, comentó Ninsowish. El blanco, para evitar caballo D4, jugó C3. Esta jugada, que debilita aún más el flanco dama, es necesaria debido a la amenaza de caballo D4 que habíamos mencionado. Ahora las negras ganan tal vez más espacio, comentó Tarrasch. Alfil D5, caballo de F a D2, rey D7, rey E2, G5. La alternativa caballo H4 es respondida con G3. Según la máquina, en este momento hubiera sido, aunque ventaja de las negras, el avance G4 en lugar de G3, que en estos análisis dieron caballo G6, rey E3, rey E6, caballo F3 y comentan que no está claro. Sin embargo, las blancas están inferior después del movimiento A5. Continuando con G5, alfil H2, caballo H4, provocando el siguiente debilitamiento, G3. Como habíamos mencionado anteriormente, es preferible, según la máquina y a nuestro criterio también apoyamos a Stockfish, que es preferible G4, puesto que G3 deja muy encerrado el alfil de H2. Después de caballo G6, F4, rey E6, rey E3, C4, caballo F3, G por F4, jaque, G por F4. Ahora, siempre hay que jugar con cuidado. Les comento esto porque las blancas están amenazando caballo D4 jaque, así como el inesperado sacrificio F5 con un ataque doble, rey por F5 y el sorprendente caballo D4 jaque mate. Por lo tanto, el negro estuvo al tanto y después de G por F4 quitó la casilla D4 al caballo jugando C5. Ninsowish presenta esta partida como ilustración del poder de dos alfiles en la lucha contra una mayoría de peones, y esta posición como ejemplo de la acción milagrosa del bloqueo. Y comentó: en la posición ahora alcanzada, las piezas blancas están bastante bien encerradas. Esta gratificante situación ha sido consecuencia casi automática del bloqueo ejecutado con éxito por las negras del peón blanco E5 y en particular de su peón de F4.
Continúa el juego con caballo G3, amenazando el doble con F5 y caballo H4, impidiendo el avance F5. Continúa el cambio caballo por H4, alfil por H4, caballo E4, intentando introducirse con el caballo en D6, que sería muy molesto para las negras, pero esta lo evitan con alfil E7, alfil G1 y alfil C6. La intención es jugar rey D5, alfil D7 y alfil F5, haciendo retroceder aún más al caballo, comentó Ninšović. Alfil F2, alfil D7, alfil G3, jugada dudosa. Como señaló correctamente Metzger, con el salto del caballo a D6, las blancas habrían mantenido posibilidades de empatar después de alfil por D6, o de lo contrario, el avance B5, alfil G3, F5 y alfil F2 con igualdad según los análisis y coincidiendo con la máquina. Después de alfil por D6, E por D6, quedan alfiles de color opuesto en el tablero, comentó Tarrasch. Esto también lo señaló Ninšović. Después de alfil G3, rey D5 y caballo F2. Un error, una retirada fatal. Lo mejor era continuar con caballo D6, alfil por D6, E por D6, alfil por H3, F5, alfil por F5, alfil H2, alfil D7. Era imprescindible, aunque todavía no hubiera garantizado las tablas. Hay que considerar que el alfil D7, seguido de la lenta transferencia del rey al ala de dama y el avance B5, garantizarían la victoria, como lo indica la máquina también. Pero consideraron que esta era una mejor opción para luchar por un posible empate. Pero continuemos con caballo F2, H5, rey F3. O el avance del peón a H4 es respondido con alfil F5 y el caballo no puede entrar en juego. Después de rey F3, alfil F5. ¡Bloqueo! Ninšović exclama alegremente y resume: podemos decir con cierta justicia que la restricción de la mayoría de peones una vez en funcionamiento conlleva automáticamente el cercamiento de los caballos. Es decir, los peones bloqueadores pueden convertirse fácilmente en obstáculos para sus propias piezas. Rey E3, B5, rey F3, A5 y rey E3. Las blancas están en una especie de punto muerto, mientras que las negras movilizan sus peones en el ala de dama. Sigue B4, rey F3, rey C6 y A por B4. En la variante que surge con H4, entonces gana la respuesta rey B5, caballo E4 y rey A4, con lo cual el rey entraría en el ala de dama ganando los peones, o forzaría igualmente los cambios de peones como en la partida con A por B4, C por B4, C por B4 y A por B4. Deseo personalmente señalar que la mayoría de peones negros, que generalmente permanecen doblados en estructuras de este tipo, han logrado unirse para, conjuntamente con el rey y el alfil de F5, lograr un peón pasado ganador. La partida continuó con caballo E4, rey D5, caballo D6, alfil por D6 y E por D6. Como se diría normalmente con ese salto de caballo D6, tarde piaste pollito, porque después de este cambio, alfil por D6, E por D6, C3, B por C3 y B3, el peón promueve a dama inevitablemente. Una
interesante partida del aprovechamiento de la pareja de alfiles, del bloqueo, de la restricción de pieza, de la centralización, en este caso del rey negro, y de las posibilidades que puedan existir en determinado momento de sacrificar peones con el objetivo de lograr o de buscar algunas posibilidades de empate, como vimos en la variante, en una de las variantes mostradas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!